profesor Héctor. Esta noche les estaré explicando junto con mis compañeros el sistema de gestión de carreras y apuestas de caballos por los usuarios para nuestro trabajo práctico final de Algorítmica 3. Nuestro grupo está formado por 5 alumnos, que son Esteban Yegros, Manuel Bracho, Johan Silvero, Jesús Recalde y el que les habla, Iván Larroz. Yo les estaré explicando las partes generales de este sistema, como la estructura o la librería que usamos. Usamos 6 librerías para crear este sistema, que está hecho en C++, por cierto. Los más conocidos como son el IOStream y el Windows.h. Luego tenemos el string, que usamos para facilitar el tema de nombres y demás. Luego usamos el CSTLI y el CTime, que son más que nada para los números random, que se usarán para la carrera o para la boleta de apuestas que verán más adelante. Y el IONMAIN, que es más que nada para algo visual, para poder manejar las columnas más con facilidad. Luego pasamos a la estructura apuesta, que no quiero enfatizar mucho en esto, ya que se va a ir viendo más adelante detalladamente. Pero de manera general, en esta estructura se guarda todos los datos de la apuesta que hizo el jugador. Cada usuario que realiza una apuesta se guarda todos los datos. Luego pasamos al extract jugador, que si quiero detallar más. Primero que nada, usamos para este sistema listas enlazadas dinámicas. ¿Por qué? Porque no usamos simplemente un array simple, un array estático. Porque en una carrera real nosotros no sabemos cuántos jugadores se van a registrar antes de que empiece la carrera. Lo cual no tiene sentido poner un número, siendo que después pueden haber más o menos jugadores. Y no podemos cambiarlo en el momento de ejecución. Lo cual con las listas enlazadas dinámicas sí podemos hacerlo. Podemos ir guardando registros infinitamente en tiempo de ejecución mientras se vayan registrando los diferentes jugadores. Lo que se guarda dentro de esta estructura son el ID del jugador, que va generándose automáticamente de acuerdo a los registros que vayan habiendo. El string, que es el nombre del jugador, y los fondos que uno decide cuánto poner, lo cual puede ir distribuyendo en diferentes apuestas. Y el puntero siguiente, que es lo que une a la lista. Es decir, cuando un jugador se registra, se crea un puntero que va a pasar al siguiente jugador. Es decir, cuando otro se registra, se une con el primero. Y cuando otro se registra, se une con el segundo, y así es como se crea la lista enlazada. Luego tenemos la lista de jugadores de tipo jugador, que empieza en 1, empieza vacío. Cada vez que se vayan registrando a alguien, entra en la lista como un elemento. Luego tenemos dos funciones básicas, como limpiar pantalla, que es para limpiar la pantalla cada vez que sea necesario, y la función esperar, que es más que nada para que no se hagan cosas automáticamente y se esperan al menos unos segundos para que el usuario pueda leer o interpretar lo que pasa. Luego tenemos la función buscar jugador, que es muy importante, pues cuando se quiere ver un registro específico, retirar ganancias, revisar fondos, hay que buscar un registro específico de cada jugador, lo cual hicimos creando un auxiliar actual que tiene el primer elemento de la lista de jugadores. Luego entran en while para ver si no está vacío. Si está vacío, retorna null directamente. Y si no, entran en if, el cual va comparando cada ID del actual con el ID que se está buscando. Es decir, si de 1 a 1 va cambiando. Si encuentra, si se compara y resulta igual, retorna todos los datos de esa ID o de ese jugador directamente. Y si no, pasa a la siguiente línea, que va avanzando uno por uno hasta encontrar el que está buscando. Buenas tardes, soy Esteban Yegros y ahora empezaremos con la función de registrar a un jugador. Lo primero y más importante acá en esta línea, jugador punto asterisco nuevo es igual a new jugador. Aquí usamos el operador new para para reservar un espacio en la memoria dinámica. Esto nos permite crear un jugador nuevo en tiempo de ejecución solo cuando se necesita.
Después de pedir el nombre, pasamos a validar los fondos iniciales con un bucle de do while. Para blindar el programa y evitar que se rompa o tire un bucle infinito, si el usuario mete letras en vez de números, usamos sin.fail. Si el flujo falla o el monto es negativo, limpiamos el error con sin.clear. Ignoramos los caracteres basura con sin.ignore y le volvemos a pedir el dato. Por último, cuando los datos son válidos, asignamos un ID automático y hacemos la inserción al principio de la lista enlazada. Hacemos que el puntero siguiente del nuevo nodo apunte a lo antes era el inicio. Hacemos que el puntero siguiente del nuevo nodo apunte a lo que antes era el inicio. Lista jugadores y luego actualizamos la cabeza de la lista para que sea nuestro nuevo jugador. Pasamos ahora a la consulta en la función de revisar fondos. El usuario ingresa su ID. En vez de volver a programar todo el recorrido de la lista, nos conectamos directamente con la función auxiliar buscar jugador que armó el integrante 1. Esta función nos devuelve un puntero al jugador si existe. Si el puntero J es nulo, accedemos directamente a sus datos y mostramos en pantalla su saldo disponible usando J flecha fondos. Para cerrar el ciclo de vida del usuario, tenemos retirar fondos. La lógica inicial es idéntica a la anterior. Validamos el ID ingresado y buscamos al jugador en la lista. Si lo encuentra, le pedimos el monto a retirar y acá aplicamos 3 filtros de seguridad importantes con condicionales: que el monto no sea una letra o negativo, que no sea 0 para permitirle cancelar y que el monto no supere lo que el jugador realmente tiene. Si pasa todas las validaciones, modificamos el saldo directamente en la memoria usando el operador flecha. J flecha fondo menos es igual a monto. Restando el dinero retirado y actualizando su cuenta de inmediato. Muy buenas tardes, profesor Héctor. Mi nombre es Emanuel Elías Bracho González y hoy voy a estar hablando sobre el sistema, específicamente en el módulo 2, en donde se determina el sistema de apuestas. En esta parte del módulo, el sistema determina si es que el usuario tiene una apuesta real o si tiene saldo disponible. Y si es que todo esto concuerda, lo guarda en una lista enlazada. Para empezar, ya acá en el módulo 2, ya nos lanza nuestro menú principal en donde ya nos pregunta nuestro ID de jugador. Siguiendo eso, presionando Enter, o por ejemplo, si te equivocaste una letra, te lanza un error y te dice no te encontré en el sistema, por ejemplo. Pero si pusiste todo bien tranquilo, entonces le das Enter nomás y te dice, por ejemplo, tu saldo es tanto. Eh, Tenés 100.000 para apostar, por ejemplo. Y te lanza los caballos disponibles, tenés total 5. 1, 2, 3, 4, 5. De esos 5 tenés que elegir uno y lanzando ya del uno, elegí un caballo, por ejemplo. En esta parte del código ya te dice eh, el monto a apostar o te dice selección inválida. Intente de nuevo, por ejemplo. Si pusiste un 6 o qué, te equivocaste también ahí. Entonces te dice selección inválida de nuevo, intente de nuevo. Y si pusiste todo bien tranquilo, te tira directamente. Y si que ya cargaste todo bien tu apuesta, todo tranquilo entonces. Acá lo que seguimos con el código es que te va a preguntar tu saldo a apostar, ¿verdad? Por ejemplo, querés apostar 10.000 de esos 100.000 que tenés disponible. Te va a decir apuesta realizada, ¿verdad? O si no tenés los saldos, tenés menos 10.000, ¿verdad? Te va a decir no tenés saldo suficiente y tu saldo es tanto. A ver, te va a decir cuál caballo apostar y qué cantidad querés apostar, ¿verdad?
Ese es el detalle. Y acá te va a decir entonces apuesta registrada y te va a entregar una boleta, o sea, un número registrado, ¿verdad? Una boleta te va a generar y te va a decir, presiona Enter para guardar, ¿verdad? Y te va a cargar la simulación en la carrera. Y una vez hecho la simulación en la carrera ya terminada, quiero mostrar el identificador de cada uno para ser más detallado, ¿verdad? Acá tenemos al principio que sería la apuesta, sería el ID apuesta, ¿verdad? Sería el identificador del que te entregó la boleta, por ejemplo. Una vez hecho ya tu apuesta, te entrega tu boleta y tu número de boleta es tanto, ¿verdad? Ese sería tu ID de apuesta. También tu ID de jugador que te pregunta al principio del menú ya, tu usuario ese es. Luego de eso un poquito más abajo muestra la selección del caballo que sería el caballo elegido, ¿verdad? Que de esos, vos tenías 5 caballos para elegir, elegiste el número 2, ese sería tu caballo elegido. Un poco más abajo sería el monto a apostar, que sería el monto apostado. De los 100.000 que tenés de saldo disponible, apostaste 10.000, ¿verdad? Monto apostado sería ese. La ganancia, ese ya sería el final después de la simulación. Un poco más abajo acá. La ganancia te tira acá, ¿verdad? Ganaste tanto. Tu caballo quedó en el primer puesto, entonces ganaste tanto, ¿verdad? Y también la posición de la llegada. Vos elegiste el caballo número 2 y terminó primero, ¿verdad? Entonces te dice ahí, vos ganaste la carrera, tu ganancia es tanto, ¿verdad? O si elegiste, o si el segundo terminó último, bueno, te tira ahí la carrera, ¿verdad? No, no ganaste. Entonces, una vez ya terminado toda la carrera, te dice carrera finalizada y te tira los datos, ¿verdad? Y luego si este sigue al siguiente puntero ya del módulo 4 en donde le va a tocar a mi compañero explicarlo detalladamente, ¿verdad? Hasta acá de mi parte. Muchas gracias, profesor. Profesor, a mí me toca explicar el motor de la carrera. El objetivo es explicar el sistema de movimiento de los caballos en tiempo real, cómo se dibuja la pista, forma dinámica de la consola y la manera de calcular. El bucle de movimiento es al azar, es una simulación corriente. Bueno, la meta se define en constante con cons in meta es igual a 40, lo que significa que un caballo avanza en 40 casillas. El bucle while, el punto de exclamación, carrera, terminado, significa el ciclo hasta donde los caballos van a irse. El caballo termina después de 5 casillas. El avance es aleatorio. Es posición I, que sería la I sería el caballo o cualquier lugar de posición de la celda. Es igual a random, que sería la randomización. Paréntesis, división 3. Cerrar paréntesis más 1, que se le suma cada vez randommente más 1. Al generar un número en ese código entre 0 y 2, se le suma 1, garantizando que cada caballo se mueva entre 1, 2 o 3 casillas. El control apropiado para que se llegue una vez que llega a la casilla número 40, dice podio del caballo terminado, que sería el código. El dibujo dinámico de las pistas en efecto en vivo se usa o se hace con limpieza de pantalla, con el ciclo while, que interactúa con sistemas CLS dependiendo de la versión de la computadora. Si es Windows se usa sistema CLS, si es Linux es sistema Clear. Este borra cada vez que el caballo va avanzando porque se usa una rayita según lo que yo experimenté en el código. El bucle de rendización usamos obviamente code, indica el caballo donde se va, for int, espacio serio, espacio de posición, más espacio más. Y code sería, para mostrar el caballo, sería después entre paréntesis code x, que está en la parte del código. Una vez que llega a métrica, cierra automáticamente el proceso. El espacio en blanco, que serían los caballos donde están, que son entre 3 a 4, ¿sí? 4 caballos, van posicionando con una X y un punto. Al finalizar la utilización, la función esperar 250 se congela el programa por 250 milisegundos. Sin esto, la carrera terminará un milisegundo antes y no vería el usuario, se cerraría automáticamente. Mi nombre es Jesús Recalde y le estaré hablando sobre la historia de las apuestas, entre más otras cosas. Por ejemplo, acá empezando con el code juego, por si te equivocaste y entraste sin querer en el historial de apuestas, puedes apretar 0 y Enter, así te devuelve al menú. Y, y si no fue así, entonces
Ingresas tu ID de jugador para ver tu historial, el número que te dan al registrarte como jugador. Y ahí, por ejemplo, si te equivocaste o pusiste mal, te dice Leo ID no válido y te- acá con el if pusimos para que te dice, nosotros encontramos el sistema, presiona Enter para continuar y te devuelve al menú. Y si y vuelves a entrar nomás para poner bien. Y acá, con el, con el if, eso, vamos acá, te pide, te muestra el número de boleta de tu apuesta, qué caballo apostaste, el monto apostado, qué posición quedaste y el retorno total que te tienen que dar. Ahí termina. Con el guay es eso que te estaba diciendo recién, más si la carrera todavía no finalizó, te va a decir pendiente, en espera. Pero si ya finalizó, te va a decir que si ganaste, si quedaste entre los primeros tres, y si no fue así, te dice que perdiste. Vamos más abajo y nos vamos a retirar ganancias. Lo mismo acá. Ingresas tu ID de jugador para retirar tus ganancias, si es que ganaste, obviamente. Vamos más abajo. Acá en el if te dice que se te va a sumar todo el dinero apostado a tus fondos. Y se te dice si no tenés ganancias pendientes para cobrar es porque si ya retiraste o no ganaste en realidad. Y una vez cobrado, el, ya está fixeado para que el jugador no vuelva a cobrar dos veces el mismo monto. Y así. Acá está todo nuestro mail, nuestro menú de registrar jugadores, fondos, etcétera. Y más abajo tenemos la opción de que es seleccionar el número 8 para cerrar el sistema. ¿Por qué eso? Para que no haya ninguna fuga de memoria, porque agarramos la lista de jugadores que está acá y la lista de apuestas, que es, juntamos esos dos y borramos para que queden vacías, para que no haya ninguna fuga de memoria.